oblicuo izquierdo. Fíjate que esto lo dije después porque yo siempre tengo la expectativa de cuando lo explico en clases de que me saque un eje derecho. Y que para ver, jamás. Jamás. De hecho, cuando en mi grupo vimos esto de osteopatía, hubo varios que esto no lo tenían muy dominado y pensaban que cuando arrastraba la derecha y la derecha eran en mi eje derecho. Y yo tenía un amigo que me escribió, mira, chamo, wow, me conseguí un en mi eje derecho. Venga al consultorio corriendo para que veas. Y yo, voy a ir, compadre. Porque el profesor nos dijo que eso era, o sea, como es un unicornio. Cuando yo vivo en la Bolívar y eso era por el Vía Veneto. Y yo llego, tal, no sé qué, y yo, para ver, el paciente, imagínate, yo llegué, el paciente y todo bien. Mira, fulano, ven acá, ponte ahí. Cuando yo veo que coge los dedos, le sube a la derecha y le sube a la derecha, y este maldito me hizo llegar hasta aquí. Y le digo, chamo, ¿tú estás viendo lo que estás haciendo? Yo digo, no, yo no le dije nada delante del paciente, ya qué raro, no, wow, que no sé qué, vamos a decir al profesor. Chamo, tú le dices al profesor y te va a insultar porque es una mía izquierda. ¿Cómo hace izquierda si subió a la derecha? Deja el libro ahí, búscate la página tal. Mira, entonces le dice, cuando es una mi eje izquierdo, sube a la derecha, cojo que y yo, ok, y yo, no sé que llegaste aquí. Y yo, bueno, estoy emocionado porque yo dije, nada, a lo mejor sí, y no. ¿Y eso te envidia, no? Sí, pero yo lo quería ver, porque yo dije, no, o sea, yo quiero, ¿sabes? También evaluarlo, pues, ¿sí, verdad? Que el salto grial. Porque yo soy medio, o sea, yo no me creo mucho en las cosas, o sea, tú me dices, no, tengo esto, y yo tengo que ver. Y yo dije, bueno, estaba desocupado, y bueno, está bien, vamos a verlo, pues, pero sí, no pedí, yo dije, vamos a verlo porque vale la pena. Claro, yo decía, vale la pena, y cuando veo ese mi eje izquierdo, yo haría ese, pero bueno, en fin, es raro. Entonces, en la clase, en el examen, todo lo que yo les voy a preguntar, tratamiento es izquierdo. Por ejemplo, si yo te explico, vamos a hacer una técnica para un mi eje izquierdo, fin, la haces ahí y ya está. Pero para que sepan que es raro conseguirse un derecho. Entonces, si se consigue un derecho, me dice, pero asegúrense de que sea esto lo que sube. Sí, sí. O de que sea esto lo que Pero sube. daño más para que vaya con Maracay. Ya eso no. Así no. Te digo, pasa un video para ver. Pero bueno, en fin. Básicamente, ese es el razonamiento del test, ¿sí? Ahora, el test de Downing. Ya si vieron con la profe Lucía, ya saben más o menos cómo hacer el test de Downing. El test de Downing tiene muchísimas maneras de hacerse. Hay osteópatas o terapeutas manuales, porque también se utiliza terapia manual, que lo hacen dinámico. Y hay profesores que lo hacen, o terapeutas, bueno, ya, ¿verdad? Que lo hacen estático. Yo por lo menos lo hago estático y bueno, es que le va a explicar. Las tomas a lo mejor son un poco diferentes. Me pasa que dice, la profe Lucía no lo hace así. Ok, está bien, la profe Lucía es Lucía y yo soy yo. Ella es excelente todo lo demás, pero yo por lo menos las tomas las saco del libro de Francisco Fajardo. Entonces, nada, esa es la aclaratoria que la hago porque casi siempre la gente se vuelve un 8 porque dice, no, pero es que la toma a mí no me la enseñaron así. Pero bueno, yo la voy a hacer como yo me sé. Bien, entonces ponte boca arriba, por favor. ¿Qué es lo importante del test de Downing? Medir. ¿Ok? Eso es importantísimo. Quítate las medias, por favor. ¿Qué medimos? Los malleolos. ¿Ok? Para constatar pues, el arrastre que puede hacer el alargamiento y el acortamiento. Recordar que el test de Downing son dos pruebas. Recuerda que el test de Downing son dos pruebas, ¿okay? El test de alargamiento y el test de acortamiento. El test de alargamiento produce una anterioridad del iliaco y el test de acortamiento produce una posterioridad del iliaco. Entonces, primero hago uno, luego hago el otro, ¿bien? Pero antes vamos a hacer ya sea una triple de las extremidades o un puente para neutralizar la pelvis. Entonces, primero ese. Colocamos, juntamos, haz un puente. Puedes pedir al paciente que haga 3 puentes o uno solo de 3 a 5 segundos. Cualquiera de los dos vale. Y ya puede bajar. Y ahí es que medimos. Entonces, me agarro acá. Bien. Malleolo, justamente en el medio. Malleolo, justamente en el medio. Bien. Contrato acá. Ahí está. Bien. Ahora, siguiendo el paso de un paciente real hasta ahora. A él le dio mi eje izquierdo, ¿cierto? Dijimos que con el mi eje izquierdo hacíamos el Downing en izquierdo. No mata la mano.
acaban de aprender, está bien. Entonces hago el down en el izquierdo, ¿sí? Ven, ¿cómo se hace el test? Test de alargamiento, vamos a hacer flexión con ligera aducción y rotación externa, ¿ok? Ese es el test de alargamiento. Esto va a producir en la coxa femoral un bloqueo que haga que el ilíaco se vaya hacia adelante, ¿bien? ¿Cómo son las tomas? Mi mano craneal va a ir justamente en su pericondralia y mi mano va a ir en el hueco coprino. Y la otra justamente encima de los mayones. Con el peso de mi cuerpo, fíjate que hago la aducción, hago la rotación externa, mantengo ahí y listo. ¿Bien? Buscamos ahora si hubo arrastre, ahí en efecto lo hubo. ¿Bien? Y marco. Coloco el pulgar y marco. ¿Bien? Ya está ahí. Ahora podemos hacer otra vez el puente o simplemente llevo desde la rodilla, un poquito de sobrepresión y ya está. ¿Okay? ¿Ya? Ese es el test de alargamiento. Ahí medí si hizo anterioridad y la hizo. Ahora vamos a comparar porque es un test comparativo. Ahora para el acortamiento, yo voy a realizar un movimiento de extensión de cadera con ABD y rotación externa. Fijarse en las tomas. Esta mano, que es la craneal, va a ir adosada, el brazo, justamente en el muslo de él, y la mano en el hueco conflicto, y la otra encima de los mayores de esta forma, y girando. Hasta lente, y subiendo. Constatamos a ver si hubo un arrastre, y hubo muy poco arrastre. Es decir, sí hubo, pero menos que el que hubo de anterioridad. ¿Okay? Entonces, lo marco. ¿Ya? Tengo el pulso horrible, pero bueno. ¿Chévere? Ahora, ¿cómo analizo? ¿Qué carrizo hice aquí? Ahora, si el test de alargamiento, ¿bien? Hizo más alargamiento que el test de acortamiento, quiere decir que hay un ilíaco en la anterioridad. Ahora va a ser. Mientras, exactamente, una falsa pierna larga. Mientras que, si tienes un test de acortamiento mayor que el test de alargamiento, sería un ilíaco en posterioridad o una falsa pierna corta. ¿Sí? Chévere, ajá, ahora, bien. Hasta aquí, vamos bien, ¿verdad? Sí. Chévere. Si el primero que hizo era acortamiento. Alargamiento. Alargamiento. ¿Sí? ¿Y ese es rotación interna o externa? Es rotación externa. Ah, pues esa rotación No, interna. aquí te dice rotación interna. Y si dije interna aquí, externa, yo soy medio directo, sí, pero es interna, ¿sí? Exactamente, ¿bien? Y ABD y AD contrarios, por supuesto, unas con flexión, fíjate que son movimientos contrarios siempre, ¿ok? Porque eso hace más tensión en la parte anterior o en la parte posterior de la cápsula, dependiendo de lo que genere el movimiento, ¿bien? Ahora, si el ilíaco está en anterioridad, el sacro está en posterioridad. Si el ilíaco está en posterioridad, el sacro está en anterioridad, ¿sí? Porque son contrarios siempre. Entonces aquí es donde yo necesito ese análisis, ¿bien? Entonces en el caso de él, hubo más alargamiento que acortamiento. ¿Qué quiere decir? Que tiene un ilíaco en anterioridad y el sacro está en posterioridad. Y dijimos que eso era una consecuencia mecánica descendente, ¿sí? Sí. Ahora, cuando la lesión es primaria, es decir, yo hice el test acá, no arrastró, yo me voy de una vez con el ilíaco. Aquí lo que podemos hacer es el ajuste de mi pedestación, que les dije que es NIPS, le pedimos flexión, y si sube el derecho, por ejemplo, ahí es donde yo voy a hacer el downing primero, ¿sí? Si subió al izquierdo, hago el izquierdo, y ya está. El test de Gillette no es muy fiable para eso, pero es un test que anteriormente se usaba, sí, pero era para medir la posterioridad, pero se ha demostrado que no. Entonces, nada, este test tampoco es que es muy fiable, pero el basamiento que tiene es más sólido que el de Gillette, porque un basamiento de bloqueo de la pulsación es un poquito más fiable, ¿ok? Pero igualito, bueno, es muy subjetivo, pero sí es algo que te da. Entonces, por ejemplo, si yo hice el test en este caso, alargó más de lo que acortó, es decir, hubo acortamiento pero muy poco, vamos a hablar de un ilíaco en anterioridad de segunda intención o de segundo grado. No sé si escuchan eso de la Felipe que me perdí ahí, que cuando... Cuando acorta... ahorita dice alargamiento, ¿verdad? Alargamiento. Muy poco. ¿Y si fuera articular?
Ahora es de primer grado. ¿Qué pasa? Hago el test de alargamiento, alargó, pero cuando hice el acortamiento no hizo nada, o sea, no acortó nada. Ahí hay un bloqueo articular. Entonces será un ilíaco de anterioridad en primera intención o primer grado. ¿Sí me explico? Y si fuera posterioridad, ¿cómo lo determinamos? Por ejemplo, hago el test de acortamiento, acortó, pero no alargó. Ok. Ahí sería posterioridad, primera intención. Lo vuelvo a repetir. Otra vez. Ojo, eso me importa cuando la lesión es primaria en ilíaco. Aquí no me importa. Porque yo estoy viendo es cómo está el sacro, porque el sacro es primario porque ya lo confirmé en el test del sacro. Pero si yo hubiese hecho el test del sacro y no arrastró, ahí es donde yo hago la evaluación de bipedestación, que ya lo vieron en técnica 1. El IPS flexiona y si arrastra a la derecha, yo sé que este es el ilíaco que tengo que evaluar. ¿Vean? Entonces, yo evalúo ese ilíaco, vamos a suponer que este mismo ilíaco izquierdo, yo evalúo el ilíaco y hago el test de acortamiento y el test de alargamiento. Ese es el contexto. ¿Ven? Si yo hice el test de alargamiento, es decir, alargó, pero cuando hago el test de acortamiento, acortó pero muy poco, es decir, hubo movimiento, es un desorden neuromuscular, es de segundo grado, ¿sí? ¿Por qué segundo grado? Pues es la clasificación, ¿sí? Porque en teoría es más fácil de resolver. En teoría, porque es así, mentira, porque en teoría es más fácil de resolver, por eso es que es segundo grado. Entonces, en ese caso es neuromuscular, ¿sí? Sería un ilíaco en anterioridad, si alargó más de lo que acortó, y un ilíaco en posterioridad se acortó más de lo que alargó. Y puede haber casos en que alargue y acorte bastante bien. Si lo hace simétrico es funcional, solamente que hay hipermovilidad, pero dentro de su panorama es funcional. A menos que yo lo compare con este y haya una gran asimetría de movimiento. Si solamente alarga y no corta, o sea, que sería de intención y articular. Correcto, dependiendo. Por ejemplo, si alarga pero no corta, sería primera intención articular pero en anterioridad. Ok, y si acorta. Si acorta pero no alarga, sería en posterioridad de primera intención articular. Articular también. Sí. Ah, ok. ¿Cuál tratamiento hago? En el neuromuscular, una técnica intensiva, que la vamos a ver, creo que la doctora Lucero va también. Y en el de primera intención, en el de primer grado, una técnica articular de trozo, con impulso, para desbloquear. ¿Ya? Profe, vamos a decirlo uno. Debe regalarse. Y si hace ese test en la pierna que se supone que está bien, no debería pasar nada. Define pasar nada. O sea, usted está haciendo la prueba. ¿Quedó claro lo del lápiz? Sí. Por ejemplo, si el ilíaco está en anterioridad de primera intención, primer grado, ¿cómo me daría el test? Dígame, ahí o no ahí. ¿Cómo? Agarra la mano y yo le digo, y ya con la anterioridad de primer grado. ¿Cómo Vamos a está? darlo, pero no corta. ¿Cómo? Vamos a darlo, pero no corta. Exactamente. En ese caso, ¿es neuromuscular o es articular? Articular. Muy bien. ¿Qué tratamiento hacemos? ¿Cross o miotensivo? Bien. ¿Algún que por eso lo bien? Chévere. Eso es lo que necesito que se me pase para probablemente, sí. Muy probablemente. O, por ejemplo, posible pregunta de examen. Tienes un eje oblicuo izquierdo. El downing se hace en la derecha. O tienes un eje oblicuo derecho, te dio un ilíaco en posterioridad. El sacro está rotado hacia la izquierda o la derecha. Eso no lo he dicho todavía, pero bueno. Todo lo que tenía de clase. Ahora vamos por allá. Lo voy a explicar y después lo vamos a entender. Fíjate que en el caso del hemieje, yo solamente quiero saber si el sacro está mirando hacia anterior o hacia posterior. Ya aquí lo sé. Es un ilíaco en anterioridad, el sacro está en posterioridad. Entonces, en el caso de él tiene un sacro, ¿sí? Aguante que no puesto. ¿Me ve así? Entonces, en el caso de que el ilíaco esté en anterioridad, sacro en posterioridad, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la lesión de él es un sacro unilateral posterior izquierdo. Ese sería el diagnóstico checado. ¿Sí? Sacro posterior izquierdo, claro, unilateral. ¿Sí? Sí, los de Mieres son unilaterales. ¿Sí? Exactamente. Entonces, en el caso del oblicuo, si es un izquierdo, yo hago el downing en la derecha. ¿Sí? Salud. Hago el test. Ahora sí, salud. Hago el test en el derecho. Me dio ilíaco en anterioridad. Bien, otra vez. El sacro está en posterioridad. Me dio el sacro en posterioridad. El ilíaco en posterioridad, perdón. El sacro está en anterioridad. Chévere. Ahora, te les voy a escribir esto. Cuando el eje oblicuo está en fijación, se habla de torsión. ¿Ok? Pues me repito, perdón la lengua. Torsión. ¿Sí?
¿Torsión de qué? Del eje. Es un eje oblicuo. Si es un eje oblicuo izquierdo, se habla de torsión izquierda. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, si el sacro está en posterioridad, ¿sí? La rotación que va a ser contraria al eje. ¿Ok? Y si el sacro está en anterioridad, la rotación que va a hacer es hacia el eje. Hacia posterior. Exactamente, posterior o anterior. Por ejemplo, fíjate aquí, tengo el teléfono, eje oblicuo izquierdo, ángulo derecho. ¿Sí? Esto es un eje oblicuo izquierdo, correcto. Entonces, si yo tengo el sacro, recuerda que el sacro lo evalúo a la derecha. Si esta base está en posterior, ¿hacia dónde está rotando el sacro? ¿Hacia la derecha o a la izquierda? Hacia A la izquierda. Acuérdate que tiene al posterior. Hacia la derecha. Ah, bueno, Hacia Esta es la derecha, hacia la derecha. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí lo ven? Sí, sí, sí. Ahora, si yo hago el test en la derecha, en un sacro en anterioridad, ¿hacia dónde está rotando? Hacia la izquierda. ¿Sí? Eso es lo que les estoy explicando. Entonces, ¿lo explico otra vez? Ajá. Acuérdate que estamos en vista posterior. Esta es la derecha y esta es la izquierda. ¿Sí? Ese es el contexto. Este es un eje oblicuo, izquierdo o derecho. Izquierdo, ¿verdad? Izquierdo, ¿sí? Ajá. Entonces, si yo tengo un oblicuo izquierdo, yo hago el downing en la derecha. ¿Sí? Bien, hice el downing en la derecha. Me dio un ilíaco en anterioridad. El sacro estaría en posterioridad. Si está en posterioridad, estaría así. ¿Hacia dónde está rotando? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Recuerda que está a la derecha. Hacia la derecha, ¿sí? ¿Sí? Ok, más o menos. Sería un eje izquierdo. Derecho. O sea, sería una torsión izquierda Ajá. hacia la derecha. Entonces Exacto. sería torsión izquierda derecha. Pero ahorita voy para allá. Ahorita voy para allá porque necesito que me quede claro eso. Esta es la peor parte del sacro, los problemas. Lo demás es más fluido. Ajá, por eso es que yo les dije que dibujaran un sacro. Y agarran un sacrito de papel, lo dibujan, o lo ponen, lo hacen con un avioncito y ahí le ponen ojos. Exacto, o el teléfono. En el examen todos me dicen, profe, ¿puedo sacar el teléfono? La mano. La mano. No, ¿sí? No, imagínate. Voy a ver así y yo, mira que está. Ajá. Entonces, si el sacro está en posterior, derecho, la rotación es derecha. ¿Sí? En el eje izquierdo, vamos a ver que estamos hablando del eje izquierdo. Ahora, si el sacro está en anterior, este sacro, el derecho, está rotando ahora hacia la izquierda. ¿Sí lo ven? Está haciendo esto y esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay una torsión del eje izquierdo hacia la derecha, porque me dio el sacro en posterioridad. O hay una torsión del eje izquierdo hacia la izquierda, porque me dio una anterioridad. ¿Ahora sí? Entonces, la abreviación sería torsión izquierda, izquierda. ¿Ok? Aquí pongo sacro, anterior. ¿Sí? Y torsión la voy a poner con T. T y D sería torsión izquierda, derecha, sacro y posterior. Y así es como yo se los voy a decir en el examen. Por ejemplo, vamos a hacer una técnica para una TID. Ya tú sabes que una torsión izquierda, derecha es en la base. Es torsión izquierda, izquierda, la TI, ya sabes que es en el norte. Eso también se lo explica más adelante en el tratamiento. Pero eso es lo que pasa, ¿sí? Hay una torsión del eje izquierdo rotado hacia la izquierda, sacro de anterioridad. ¿Qué sacro está en anterioridad? El derecho, porque es el que es firme, ¿no? Hay una torsión izquierda-derecha, hay una torsión del eje izquierdo con rotación hacia la derecha con sacro en posterioridad. ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿Cierto? Bien. Lo podemos ver. Un poco turbio, pero sí. Mira, Quedó un poco bastante. Porque hay mucha gente que dice, yo eso no lo voy a aplicar, no lo aplico. Pero eso. Vuelvo y repito, esto yo personalmente, yo que soy súper, no confío mucho en esto, bla, yo lo utilizo todos los días, todos los benditos días. Porque sí te ayuda. Sobre todo he aprendido a tenerle un poco más de fe gracias a ese FMA, porque yo les hago las técnicas del sacro y yo vengo, me patrón tal de extensión multisegmentaria, vamos a suponer. Y la extensión la hacía así, y cuando yo nada más haciendo eso, hace una extensión simétrica, yo digo, rayos, qué razón está ahí. Entonces es importante. Pero esto lo que me va a decir básicamente es su consecuencia mecánica. ¿Cómo está ese eje craniosacro? Ese eje está vuelto nada porque está torcido, básicamente. ¿Sí? Entonces, torsión izquierda es solamente en ejes oblicuos. En el mi eje solamente se hace en mi eje o se habla de mi eje y ya está. ¿Bien?
Che, la abreviación de los de Miehes normalmente suele ser sacro, unilateral, anterior, o sacro, unilateral, posterior. Mucho más sencillo. ¿Bien? Ya está. ¿Quedó alguna duda? Ya podemos tratar a los pacientes. Vamos a aplicar los protocolos ahora. Pero quedó claro, ¿sí? Seguro. A ver, ahora cae para siempre, porque en el examen le va a poner así: TI, TID, vamos a saber qué le pegó. ¿Ok? Entonces, eso. Esos son los 4 ejes, esa es la forma de evaluar, recordar. Paciente bien, me hice la vertical de Barré, me dio una consecuencia mecánica ascendente, una consecuencia mecánica descendente mixta, no importa, yo vengo, voy a confirmar eso con el test. Hago el test del sacro, lo siento, ok, pum, subió la base derecha, ya yo sé que es una lesión primaria del sacro, ¿sí? Che, subió base derecha, voy a los ángulos, subió el ángulo derecho, eso sería un hemieje, izquierdo o derecho. Me estoy preguntando, izquierdo. Sí. Hago el downing en el izquierdo. ¿Ok? Hago el downing en la izquierda. Me dio un ilíaco en anterioridad. ¿Cómo está el sacro? Sería entonces un sacro unilateral en posterioridad. Esa sería la lesión primaria del sacro. ¿Cómo? No, porque es de Miehe. Solamente vamos a ver la rotación cuando es oblicuo. ¿Bien? Eso es importante. No, pero cuando es no se evalúa la otra porque la otra es la que está fija. Pero ¿cómo que la otra? Se evalúa el MIE que es. No, escucha. El MIE se subió a la derecha y derecha. Es un MIE izquierdo. ¿Dónde hago el down en el MIE izquierdo? ¿Sí me explico? Pasa que te está pasando como amigo. ¿Sí? Subió a la derecha, no es un MIE derecho, es un MIE izquierdo. Hago el down en dónde? En la MIE izquierda porque es el MIE. Es en el lado del eje, no es en el lado de lo que subió. ¿Sí me explico? ¿Ahora sí? Bien, dime tú. ¿Me puede mostrar con el celular la posición que tendría uno de los dos MIE, anteriorizado o posteriorizado? Es complicado porque tengo que partir sobre la... Pero, o sea, por ejemplo, porque es un MIE transversal. Entonces, en este caso, imagínate que esta es la derecha y esta es la izquierda. ¿Ya? Entonces, estamos en un MIE izquierdo. ¿Ya? Entonces, sería, si esta es la derecha, esta es la izquierda, esta es posterior, esta es la izquierda. Entonces, esta parte del bolígrafo o del marcador va a tener o hacia anterioridad o hacia posterioridad. O sea, el eje va a estar ligeramente rotado para acá o para acá. ¿Sí lo ven? O sea, está lo del teléfono de romperlo, pero esto es más fácil. ¿Sí? Pero bueno. ¿Sí quedó claro? Ese es el movimiento. O sea, en esa base, de las dos bases, no, tampoco. Tiene que partir del forro. No, mentira. Básicamente lo que pasa es que la base, en mi base, la derecha o la izquierda se va o hacia anterior o hacia posterior, pero la otra no, a eso se refiere. Por eso es que es MIE. ¿Sí? ¿Quedó claro? Chévere. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Agarrar una hoja de papel y hacer un sacro. Si no saben hacer el sacro, exactamente. Muy bien, muy bien. Ajá, ahí está. Fíjate que ahí está haciendo anterioridad y posterioridad. ¿Ok? Pero solamente mueve uno solo. Ajá. Porque el otro el otro está aparentemente normal. Porque no es el que está en difusión porque es una lesión unilateral. ¿Sí me explico? En cambio, cuando es el eje oblicuo, si es una lesión bilateral, y eso yo se los voy a explicar como en el tercer corte en cadera, porque tiene que ver, por ejemplo, un ilíaco, una torsión izquierda-derecha, por ejemplo, me puede generar una afectación en la cadera derecha. Eso es el explico. Pero eso va al tercer corte, así. Ahí conectamos eso también. Pero, quedándonos en el ilíaco, básicamente es como, siempre van a estar contrarios entre sí. Pero en ese eje, ¿ok? Bien. ¿Quedó claro entonces? Sí. Chévere, vamos entonces con el tratamiento. Vamos a hacer el tratamiento por protocolo, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Ustedes pueden utilizar los tratamientos que les voy a explicar en el orden que les voy a decir, lo que normalmente es la forma en la que suelo trabajar. O sea, básicamente lo que les voy a explicar, lo que yo tengo en consulta, que como ya saben, pues, está basado en evidencia y lo más actualizado posible. ¿Okay? No quiere decir que sea perfecto, no quiere decir que todos los pacientes que tengan esa condición se les va a quitar con lo que van a hacer aquí, pero van a tener una muy buena base. ¿Okay? Entonces,
Recordemos que el desglose a nivel de las patologías que les expliqué, hablábamos primero de patologías discales, patologías degenerativas y patologías mecánicas, ¿correcto? Entonces vamos a hacer protocolos para cada uno de ellos. ¿Okay? En el caso de patología discal, bien, percusión discal, vena discal, con o sin irradiación. ¿Cuál sería el protocolo? Si la dolencia o la sintomatología del paciente es exclusivamente lumbar, podemos hacer técnicas de modulación, cuál es esa técnica de modulación, y la técnica de lumbar roll. La técnica de lumbar roll, si la han escuchado en Instagram, la han visto, qué sé yo, normalmente se habla de que es doblarlo para petearlo y crun y ya, y sonar la columna y ya está. No. Dependiendo de la patología, hay diferentes lumbar roll. Hay como 14 más o menos. Yo les voy a explicar como 3 o 4. Pero son los principales, son los que más usan. Bien, pero en el caso de la patología discal, vamos a tener 3 manipulaciones. Podemos utilizar una de esas 3 o las 3, ¿ok? Dependiendo cómo esté el paciente. ¿Bien? Pero usamos las técnicas de modulación, usamos la técnica manipulativa y ya después de ahí progresamos. Cuando le hablo de progresiones, esas progresiones las voy a dejar de último, porque son progresiones en carga y sin carga. Eso lo explico más adelante. ¿Bien? Pero las técnicas de modulación vamos a utilizar básicamente el método POL. ¿Han escuchado el método POL? Sí. Ok, el método POL es un acrónimo, ok, POLD. ¿Qué significa POLD? Yo voy a escribir aquí al WhatsApp. Si lo tomas foto, bueno, yo no lo tomaría, pero POLD, ¿sí? POLD significa pulsaciones oscilantes de larga duración. Eso es lo que significa el método POL, ¿ok? Es una técnica básica, por supuesto, que genera modulación a nivel de la columna, ¿ok? Mediante un movimiento oscilatorio de rotación axial. Eso es básicamente lo que es POL. Es una técnica bastante buena, una técnica que se utiliza mucho para modular, es la que yo les voy a explicar. Son varias técnicas, son muchísimas, pero yo les voy a explicar las más básicas, ¿okay? Para que tengan una idea. Bien, entonces, la técnica de modulación, POL, principalmente, también tenemos 2 técnicas de Maynard. ¿Han escuchado Maynard? Presión al vertebral, chévere. Podemos hacer entonces, ponte boca abajo, por favor. Entonces, estas ahorita son técnicas de modulación. Esto lo puedo utilizar en patología discal, en patología degenerativa, en patología mecánica. Siempre vamos a arrancar con estas técnicas, ¿ok? Entonces te pones boca abajo ahí. El paciente se va a colocar boca abajo, un poquito prono, puede colocar los brazos así o los brazos a los lados, no pasa nada. También se puede colocar alguna especie de fulcro o alguna especie de cuña a nivel de la cintura pélvica para tener un poquito más de agarre. Pero bueno, vamos a saltar esa parte, a menos que tengan un suéter o algo que les pueda poner aquí. No, si no, ya. Ok, pasa. Pero básicamente ese aditamento se coloca aquí. Esto lo que va a hacer es que podamos generar un mejor movimiento. Fíjense, cuando hacemos POL, siempre explico como la analogía de un carro sincrónico. No sé si aquí manejan carro sincrónico. Sí. Ok. Sabes que el carro sincrónico, cuando tú estás manejando, tú presionas el clutch y haces el cambio. Y si tú no lo haces muy bien, se le apaga el carro. Queda bastante raro. Entonces, obviamente me ha pasado mucho. Pero bueno, colocas el aislamiento ahí. Entonces, ojo, yo les voy a explicar una sola técnica, pero tienen que tomar en cuenta que si yo dejo de hacer la oscilación, ya la técnica ya terminó. Exacto, se apaga el carro y ya lo que modulaste ya moduló. Es importante que se haga por más o menos tiempo, mínimo 5 minutos, máximo 30 minutos. Imagínate. ¿Sí? Entonces es bastante. ¿Bien? Entonces, ¿cómo va la primera técnica? La primera técnica se llama inducción resonante primaria. ¿Cómo se llama? Inducción resonancia primaria. Es la técnica básica de POL. ¿Ok? Entonces, colocamos al paciente en prono y una mano la vamos a colocar a nivel de la cintura escapular, entre las dos escápulas, disculpa si no la mano bien, y la otra en el saco. Muy bien. ¿Han escuchado? Entonces, ¿cómo es el movimiento? No es rápido, no es una pizza que voy a amasar, no es así. Es un movimiento rítmico, suave. Y en vaivén, que quiere decir que yo empujo y dejo retornar. Entonces, básicamente es este movimiento. ¿Bien? Fíjate que yo lo empujo y dejo que retorne. Empujo y dejo. ¿Bien? Pero por supuesto sin dejar, porque si yo quito aquí ya se apagó el cable. ¿Bien? Entonces tengo que manejar y no perder eso. ¿Bien? Y ya está. Esta es la inducción resonante primaria.
En esta posición, ¿verdad? Puedo hacer 3 técnicas. O sea, ya llevo una, le voy a explicar 2 más y con eso ya me una. Esa es durante 3 De 5 a 30 minutos. a 30 minutos ahí. Yo personalmente lo hago 5 minutos. Y ya, ahí. Claro, puedes hacer varias, hay muchísimas técnicas que puedes hacer. Pero ya con esto tú empiezas a modular, ¿ok? Entonces, esta es la primera, inducción resonante primaria. La segunda, ¿ok? Podemos hacer, mientras hago la oscilación, una distracción. Fíjate que estoy explicando, no he dejado de hacer la técnica. Podemos hacer una técnica de distracción de 5 segundos. ¿Cómo lo hacemos? Coloco mi mano craneal en la base del sacro, los dedos apuntan hacia el caudal y la otra hacia los paravertebrales. Y voy a hacer esta ligera separación hacia craneal y esta mano hacia caudal. ¿Bien? Y voy soltando. ¿Bien? Esta es la segunda técnica. ¿Bien? Y la tercera técnica para modular es una relajación de la cadena posterior. ¿Cómo la hacemos? Desde aquí, junto las manos y las voy separando. ¿Bien? Junto y voy separando. Es una técnica de trazado, muy suave. ¿Bien? Entonces, llega el paciente, suelta la boca abajo, vamos a modular con pol. Hacemos inducción resonante primaria, liberación L5S1 y relajación de la cadena posterior. Fíjate que en las 3 técnicas en ningún momento se deja de hacer la resonancia, exactamente. Bien, si yo la dejo de hacer, ya ahí terminó la técnica. Bien. No es que, cónchale, no sé, la estoy haciendo, me llegó un mensaje, fui a ver y no, ya ahí perdiste todo. Bien, entonces se apagó el carro y ahí no se me nada. Entonces, esas primeras técnicas te ayudan muchísimo a modular, bastante. ¿Ok? Yo personalmente la utilizo al principio y después para finalizar el tratamiento, ¿sí? Y el paciente de verdad que se queda bastante tranquilo. Bien, vamos a suponer, esto va a generar entonces una modulación por rotación axial. Fíjate que lo que está haciendo es rotar, y eso va a hacer que module. ¿Cuál es el estímulo de mecanorreceptor? Bien. Otra forma de modular también que lo podemos hacer es con Maitland. Maitland se caracteriza por hacer presiones a nivel de la vértebra. ¿Okay? Podemos hacer presión sobre la vértebra o sobre el sacro. ¿Bien? Sobre la vértebra vamos a buscar la espinosa que vamos a trabajar, el E4, el E5, la que sea. Recuerden que en el primer test, cuando dijimos la semana pasada, hacíamos presión a unos procesos espinosos, ¿se acuerdan? Entonces, en ese proceso espinoso que volvió es donde vamos a hacer la modulación, obviamente. ¿Bien? Entonces,